Cordial saludo a todos. En el video de hoy me gustaría otra vez explicarles sobre el curso que yo quisiera ofrecerles de numerología de salud y les voy a dar un muy claro ejemplo de cómo lo trabajaríamos y qué información les podría ofrecer. Y también felicitarles con el Año Nuevo Chino, que precisamente llega a nuestro planeta, y así lo decimos porque no es solo en China, sino en todo el mundo, de 21 de enero a 22 de enero, precisamente en esa noche llega. Y pues vamos a hablar un poquito de eso y muchas más cosas interesantes como psicosomática que tiene que ver con la salud. Espero que les va a interesar ese video, resultarles útil, digamos. Entonces, otra vez, muy claramente voy a explicar. Yo ofrezco cursos grabados, digamos, podrían ser de 5 a 8 videos grabados que ya están hechos. Esos son lo que yo digo cursos pagos grabados, o sea, cursos cortos, mis mini cursos. Allí no hay participación de ningún público. Los que yo quise ofrecerles en el video pasado y todavía sigo ofreciendo son los cursos largos que serían de duración de 24 semanas, siendo un curso, una clase de 4 horas por semana o dos clases de 2 horas, o sea, 4 horas. En general por semana de las tres temáticas que yo les había ofrecido. Ahorita los voy a repetir, pero entonces la diferencia entre curso grabado, lo que yo llamo mini cursos de 5 a 8 videos, y los cursos que son en vivo, son precisamente, o sea, esos cursos largos que yo pienso grabar en vivo con ustedes que se interesan, son realmente los cursos porque buenos, porque incluyen no solamente la teoría, como en su mayoría los cursos cortos, y ustedes tienen que hacer práctica ustedes mismos, sino que el curso largo incluye también práctica, lo cual es muy bueno, porque hoy les voy a dar un ejemplo que les va a parecer, espero, útil, porque ustedes pueden ver cómo serían todas nuestras clases. Así realmente yo daría la información y la comentaríamos. Y entonces, si serían dos clases de 2 horas, por ejemplo, si el grupo que empezaría con el curso, porque yo empiezo el curso cuando tenemos el grupo de 5 personas para que cada persona pueda pagar por semana $10. O sea, si realmente las 4 horas de clase nos costarían $10 a cada uno. Y eso es bien barato. ¿Por qué digo $10? Porque no solamente me están viendo en Colombia, sino en otros países. Bueno, en Colombia sabemos como 4.800 vale el dólar, entonces 48.000 pesos, solo que el dólar sube y baja. Entonces yo digo $10 por semana por 4 horas de clase. Clases podrían ser, digamos, los sábados, dependiendo del grupo se escoge el horario. Si es los sábados un solo bloque de 4 horas, entonces es así. Y si el horario que se escoge por el grupo es entre semana, digamos martes, jueves o miércoles, viernes, de 2 horas cada clase, entonces serían las mismas 4 horas lectivas. O sea, yo les doy completas de 60 minutos, no de 45 como la clase, sino que sí, esas dos clases de 2 horas darían las mismas 4 horas que nos costarían por persona $10. Y para que ese costo sea sostenible para empezar un curso, entonces, para eso necesitamos tener mínimo 5 participantes. Por eso yo estoy esperando, por eso yo les estoy invitando y por eso realmente pues estamos hablando de las tres temáticas de cursos que estoy ofreciendo. La primera temática es la más amplia, la cual ustedes me han visto aquí explicarles en todos los videos. Lo que pasa es que los videos gratuitos promocionales que estamos haciendo son videos más generales, o sea, los temas están generalizados. No creen que en cursos pagos yo me voy a atrever a darles algo así de generalizado. Yo les voy a agregar mucho más material, o sea, con, digamos, con los videos adicionales podrían ser de aromaterapia, o sea, cosas así, tablas les voy a agregar. Digamos, si no se alcanzó en clase a hablar todo, porque yo cómo voy a dividir nuestras clases, no importa si son 4 horas seguidas en un bloque o dos clases de 2 horas. Un día de la semana, digamos, si es martes, jueves, en martes trabajamos más teoría y en jueves vamos a hacer práctica. ¿Por qué práctica? Con ejemplos vivos, con sus ejemplos, ejemplos que ustedes van a traer de amigos
conocidos, vecinos, familiares, bueno, personas que les interesa. Miramos los ejemplos que son más interesantes, los usamos en clase. De pronto, algunos que no alcanzamos, podemos tomarlos como nuestra tarea para analizarlo hasta el próximo martes, desde jueves. Y asimismo, si el grupo escoge horario miércoles, viernes, entonces asimismo, en miércoles vamos a trabajar teoría y en viernes vamos a trabajar práctica. O sea, no quiere decir que está cortado como por un cuchillo, que no podemos mencionar práctica en teoría, o sea, sí, un poquito, pero la idea es que una clase sería más teórica y otra clase más práctica para analizar los ejemplos prácticos. Así va a ser la numerología. Numerología tiene varias partes, o sea, sí, la numerología general, yo ya le hice un mini curso de 8 videos de hora y media, que serían 12 horas de clase grabados. Si desean, por favor, adquiérenla, mírenla, cómo es la metodología, cómo explico la información. Numerología es algo muy amplio o análisis numerológico de nuestra fecha y lo podemos analizar no solamente como numerología pitagórica. En mis videos promocionales yo también traté de mostrarles, por ejemplo, numerología védica, ¿sí? A través de planetas y esa precisamente es astronumerología. También numerología de predicción, o sea, con análisis de nuestra fecha nosotros podemos hacer predicciones para nosotros mismos o para las personas que queremos analizar. Y por eso es tan útil, porque es que esa parte de predicción en numerología es precisamente la que viene muy útil. No se puede prevenir muchas cosas. Y tarot numerología, por ejemplo, eso también es algo que les voy a explicar. Realmente yo he planeado hacer los 3 cursos. Una, como les digo, de numerología en general de varias facciones, empezando por la pitagórica, porque esa es la más básica, pero también incluyéndole elementos de otros tradiciones, como se dice, de numerología, o escuelas de numerología también. Por ejemplo, numerología china, de cual hoy vamos a hablar, de Védica y de China vamos a hablar, es numerología de salud, precisamente por eso. Segundo curso que yo les quisiera ofrecer, ese grande para grabar, que todavía no lo tengo hecho, que lo quiero hacer con ustedes como público, con personas que están interesadas. Apenas tenemos 5 personas, podríamos arrancar. Si tenemos más de 5 personas, maravilloso, pero de todos modos los grupos no van a ser grandes. Esos grupos no, nunca se llenan más de 10 personas. La verdad, nunca se llenan más de 7, 8 personas porque apenas están, ya de una vez arrancamos. De todos modos, las clases siempre van a quedar grabados y si alguien no pudo asistir a una clase, entonces la va a tener en grabación junto con las tablitas o materiales adicionales que se visualizaron, que se socializaron en clase. Por supuesto que no se va a perder ninguna información. Después de grabar ese curso, ya durante los 24 semanas, tal como les dije, 6 meses más o menos, porque por supuesto tendríamos, digamos, vacaciones en Semana Santa, yo no les quitaría esa semana, sé que muchos van a descansar, entonces allí podríamos postergar las clases y de pronto los puentes de julio. Por eso yo quisiera que las clases empezarían en la mitad de febrero, en la semana de 13 de febrero, dependiendo de horario que ustedes escogen. Por ejemplo, si el grupo escoge martes, jueves, entonces 13 de febrero es lunes, martes, jueves ya serían 14, 16 de febrero que ese grupo empezaría. El otro grupo que podría escoger horario sería miércoles, viernes. ¿Por qué les estoy ofreciendo horario de noche? Porque realmente supongo que de pronto muchos de ustedes tienen que trabajar durante el día, entonces de pronto les servirían horarios de la noche, no sé, 7 de la noche, 7 y media, 8 de la noche, para así estar hasta las 9 o 10 de la noche. Perfectamente esas 2 horas, yo espero que podrían servirles como horario. Si no, entonces hay opción también del sábado, entonces como lunes es 13, 14, 15, 16, 17, esos serían viernes, 18 sería sábado. Entonces en febrero 18 sábado también se podría abrir un grupo que empezaría los sábados y los sábados tendríamos posibilidad de abrir grupo de bloque completo de 4 horas. Entonces, y yo, por supuesto, con el grupo voy a socializar qué horario desearían. Entonces, numerología es algo que ustedes ya vieron conmigo, análisis numerológico. Yo como soy psicóloga, psicóloga educativa, psicóloga organizacional, entonces les voy a hablar también de esos temas, pero a través de análisis numerológico de nuestra fecha de nacimiento.
Y también, como ya vieron, también voy a hacer análisis un poco a través de astrología, pero digamos no astrología típica tal como todos lo están haciendo, ya estamos acostumbrados. Yo no soy astróloga profesional, yo soy, digamos, aficionada, me encanta astrología, más que todo astrología védica. Les voy a mostrar un poco de astrología védica, entrelazarla con numerología védica y otra astrología que es, pues también tiene que ver, digamos, astrología siempre tiene que ver con planetas, pero entonces vamos a ver otro tipo de mostrarles, otra manera de mostrarles la carta astral. Les voy a incluir, o sea, vamos a ver cómo los planetas se van a ubicar de manera lineal. O sea, sí, es un poquito diferente el enfoque. Eso lo aprendí en Rusia. Yo tengo diploma de este tipo de astrología en Rusia con el Astrokor, que es un astrólogo ruso. Y bueno, esa tradición también ya 40 años es muy popular en Rusia. Vamos a ver cómo ustedes, de pronto, quienes vieron aquí astrología, pueden comparar, ver qué les parece. Ese programa les voy a dar gratuito, les voy a incluir ese pedacito para que ustedes puedan autoexaminarse. Más que todo estamos hablando que eso es muy necesario y muy útil nos es cuando tenemos que analizar las fechas de los millennials, las personas que nacieron en años 2000. Porque imagínense una persona que nació en 1 de enero de 2000, como yo digo, mi ejemplo favorito, esa persona que nació en 1 de enero, imagínense la fecha 1-1-2000. Realmente solamente tiene 3 cifras, porque 1, 2 y suma de esas cifras, 1 más 1 más 2 nos da 4. Entonces, hay muchas cosas cuales no se pueden con numerología típica pitagórica analizar, porque Pitágoras no vivía en el tiempo cuando eran años 2000 y nacían esos niños que ahora ya son bastante adultos, algunos que nacieron en el año 2000 ya son adultos, ni siquiera son adolescentes, y algunos sí todavía son adolescentes. Él no vivía en ese tiempo, entonces él no estaba considerando esos números. Nosotros sí tenemos que considerarlos, entonces de todo eso vamos a hablar. Entonces, mi primer curso es de numerología ampliada de varias tradiciones. Y todos son de igual duración mis cursos, 24 semanas, 4 horas por semana, entonces si ustedes calculan 24 por 4 son 96. Ahora, si ustedes desearían recibir como un diploma de diplomado, nunca, o sea, nunca se traguen el cuento cuando les digan en internet que les pueden ofrecer una maestría y que duración es medio año. Eso nunca es así, porque para ofrecer un diplomado uno tendría que complementar 120 horas. Si ustedes desearían, pero todavía nos tocaría complementar el curso hasta 120 horas por hora. Yo lo tengo planeado para 96 horas, o sea, para 24 semanas, y con eso yo solamente podría darle un certificado de curso que ustedes lo cursaron conmigo. Las temas se podrían mencionar ahí, y eso es muy fácil. Yo tengo una empresa registrada que dice Fénix Renovado. Ustedes seguramente todos vieron la emblema de ese Fénix. Es muy bonito, estaba el vestido de Miss Colombia, o sea, de señorita Colombia en el Mundial, y precisamente ella tenía ese vestido hermoso de Félix, que resucitaba de las cenizas, y a mí me gusta mucho ese Fénix, por eso lo tomé como nombre de mi empresa, con cual yo podría sacarles los certificados, quienes desean, porque por supuesto yo no puedo arrastrar a nadie, ustedes pueden, si desean, pagar por meses y quedarse los meses que quieran, 1, 2, 3 meses. Los que terminan el curso de 6 meses reciben el certificado de haber cursado curso de 6 meses conmigo, dependiendo si lo quieren de numerología, de tarot, porque tenemos una tradición que se llama tarot numerología. Por supuesto que tarot numerología, yo, o sea, por partes, una parte de ella incluiría en el curso de numerología, pero además, aparte, hay otro curso grande de 24 semanas, si de pronto a alguien le interesa, que es el curso de tarot. En ese curso hablaríamos de 3 grandes cosas. Hablaríamos de tarot como tal, 22 arcanes mayores como psicotipos. Eso es muy importante y eso tiene una parte para psicólogos muy importante.
O sea, sí, porque es que ya todo el mundo lo está usando. También sociónica, y es muy importante, vamos a hablar de cultura, sociología, cómo nació Tarot y esas cosas. Además de eso, vamos a hablar, porque es que Tarot no solamente es instrumento adivinatorio, y precisamente nosotros vamos a hablar cómo cambiar nuestra situación de vida en diferentes partes, o sea, relaciones personales, dinero, hasta nuestro carácter para volvernos más tranquilos o más enfocados, dependiendo quiénes necesitan desarrollar qué habilidades en sí mismos. Y eso se puede usar, o sea, eso se puede hacer con el tarot, usándolo no como instrumento adivinatorio y no como, o sea, además de adivinanza, uno puede mejorar situaciones. O sea, sí, uno puede hacer como magia con el tarot. Además de eso, uno puede meditar con el tarot y hacer muchas, digamos, cosas interesantes, además de solamente usarlo como instrumento adivinatorio. Les voy a explicar cómo trabajar con una baraja. La más básica, digamos, podrían ser Rider White o podrían ser Tarot de Marsella. Y así de esa manera ustedes miran cuál les gusta más, cuál les sirve más, cuál habla con ustedes más, porque ese es el lenguaje de imágenes que ustedes tendrían que aprender a entender, hablar ese lenguaje, poder leer las cartas así como ustedes leen el libro. O sea, sino que en vez de las letras ahí ustedes van a ver símbolos en esas cartas. Y realmente por eso nosotros decimos que es lectura de tarot y no adivinanza como tal. Eh, bueno, y también, como le digo, curaciones y meditaciones con tarot, hacerse ustedes mismos unas curaciones con tarot con arcanes mayores. Eso porque realmente no todo, sino parcialmente se los voy a poder explicar en 24 semanas y lo que les acuerdo es que cada semana va a contener clase o digamos, o sea, 2 horas de teoría y 2 horas de práctica. No importa si escogen horario entre semana, que serían 2 clases de 2 horas, o si escogen horario fin de semana, que es sábado o domingo, donde podrían haber bloques de 4 horas. Ahora, el tercer curso que les quisiera ofrecer es el curso de Feng Shui, pero como asimismo como cartas tarot, Feng Shui tiene 3 importantes usos y esos 3 importantes usos no solamente es cómo ubicar en la casa los muebles para que le viene felicidad en todas las partes, no, este día precisamente que yo les quiero a todos felicitar con el Año Nuevo Chino, que ya llegó a nuestra tierra, ya en 22 de enero precisamente empieza y eso de hecho es muy buena suerte cuando el año nuevo chino llega temprano, no llega en febrero, sino llega en enero. La verdad se cree que hasta 5 de febrero o incluido en 5 de febrero. Si empieza después, no va a ser de buena suerte el año. Entonces, el año anterior, que el año empezó en 18 de febrero, no fue tan bueno. Y precisamente esperamos que este año, que empieza en 22 de enero, el año nuevo chino, el año del conejo del agua o también el gato, ¿m? Entonces, esperemos que será de mucha suerte. Entonces, el Feng Shui, asimismo, no solamente se usa para cómo decorar el apartamento, o la verdad también, eso es muy importante, pero entonces se tiene que saber utilizar sus diferentes enfoques, no solamente eso, o cómo tiene que ubicarse la casa o el edificio para que las ventanas del apartamento estén en la posición que precisamente puede ser más ventajosa y traernos cosas bonitas y útiles. O sea, también, por supuesto, vamos a hablar de la energía dañina, digamos, sí, y de la energía buena que tenemos que preservar. Y entonces esa energía dañina se crea muchas veces con todo lo que es agudo. O sea, sí, con las puntas agudas de cosas, de muebles, con las puntas de edificios que nosotros podemos ver desde nuestras ventanas. Precisamente esa energía que nos podría aquejar. Y también yo ya les hablé en algunos de mis videos gratuitos sobre los espejos, que toca tener mucho cuidado para que los espejos no estén como un pano de espejo que es cortado de pedacitos de vidrio y entonces esos vidrios están hechos en una composición entre ellos que se ve muy bonito, pero realmente ustedes tienen una composición de pedacitos de vidrios así y no la pueden usar ni como el espejo propiamente porque no se pueden mirar en ese espejo bien para ver su cara. Y por otro lado, les podría traer mucho daño porque cada vez que ustedes se van a ver en ese tipo de pano de espejo,
de panó de vidrio, ustedes van a ver su cara y su cuerpo cortados. Y eso es muy mal porque se dice que si uno lo va a usar así varios años, dependiendo de cada persona, por supuesto. No hay, digamos, un tiempo establecido para todos. Entonces pueden resultar ustedes cortados. A uno le puede hacer hasta una cirugía por verse todo el tiempo en ese espejo, como si fuera un espejo roto. Realmente no está roto a propósito, está hecho en un panno de cristales, pero tiene el mismo significado en Feng Shui. Feng Shui es una ciencia milenaria, o sea, hace muchos años los chinos la inventaron y lo que les quería decir es que no solamente es para hablar de ambiente, aunque eso es muy importante, el ambiente donde uno vive y donde uno trabaja y desde tiempo de COVID, de la pandemia, todos nosotros muchas veces nos quedábamos en casa a trabajar, entonces nuestra casa parcialmente se convirtió en la oficina y muchos de nosotros después seguíamos así en la casa como en la oficina, entonces quien necesita fusionar la oficina y la casa, o tiene la oficina en su casa, también muy útil. Pero además de eso, nosotros podríamos hablar de un Feng Shui médico, cómo equilibrar nuestra energía para precisamente sanar a nuestros órganos o evitar que se enfermen, porque un dicho chino dice que estar curando una enfermedad que ya llegó a su cuerpo es como estar tratando de pelear una guerra en la cual ya le ganaron, o sea, como si ya el enemigo estaría en su casa, que uno tiene que prepararse mientras el enemigo todavía está lejos, o sea, mientras todavía la enfermedad está lejos y no ha llegado, uno tiene que leer las señales a su cuerpo, tratar de sanarlo, tratar de subir sus defensas para que ni siquiera nunca esa enfermedad llegue. Eso entonces les quería decir, y aquí sobre el curso de numerología de salud yo me permitiré leer unos temas que yo les voy a ofrecer y ya luego de eso pasaré al material de numerología de salud y psicosomática que hoy les quisiera brindar. Entonces, los temas para la numerología de salud serían los siguientes. Diagnóstico y reconocimiento de enfermedades. Ese yo estoy hablando del curso corto que yo le haría unos 5 o 6 videos y ese estaría disponible en plataforma para comprarlo grabado. O sea, sí, ya el curso largo sería mucho más ampliado y yo no repetiría la información, pero más o menos los ejes serían los mismos, entonces se los voy a leer. Entonces, diagnóstico y reconocimiento de enfermedades a través de análisis numerológico de la fecha de nacimiento. Y ese punto hoy les voy a abrir y espero que va a ser útil. El segundo, correcciones de enfermedades con ayuda de numerología védica. Esa que yo les comenté, que es astronumerología. Las enfermedades que heredamos a través de nuestro linaje paterno y materno. Siguiente punto, limpieza de cuerpo físico, de la mente, de las chakras, de la energética, de la casa y de los programas destructivos. O sea, porque pues como permanecemos mucho tiempo en la casa, entonces tenemos que mantener la energética de nuestra casa también limpia. Les voy a decir cómo hacer esas limpiezas. Ese ya en el curso pago, pero la primera parte de hoy, esa les voy a dar hoy gratuita para que la pueden ver cuando desean y así decidir si les interesa el tema. Entonces, diagnóstico y reconocimiento de enfermedades a través de análisis numerológico de la fecha de nacimiento. Hoy les voy a dar ese tema de manera concisa. Ya ustedes verán si les interesa pues los siguientes temas que estoy leyendo y que van a incluirse en el curso corto de numerología de salud. Voy a incluir alfa prácticas para la limpieza energética total. O sea, que ustedes van a hacer para ustedes mismos y antes de eso van a hacer limpieza del hogar, porque de poco va a servir si ustedes van a hacerse una limpieza energética de todo su cuerpo, pero no van a hacer nada con su casa y ahí precisamente hay muchas energías que ya están allí que son negativas. Podrían haberlas porque no solamente ustedes viven solos, o sea, pueden haber otras personas. Y entonces lo importante es que la energética del hogar se limpie y que ustedes lleguen a su casa y que sea como su fortaleza, que nada los afecte dentro de ella. Y la segunda parte de ese mismo mini curso sería profundización de los temas anteriores, que yo ya les dije, también sueños conscientes, cómo verlos, o sea, sí, ese es llamado Reiki de sueño, ¿no?
corrección del destino con ayuda de sueños, que se puede hacer en sueños conscientes, para qué usarlos, y también vamos a hablar de amuletos para un buen dormir y protección de la persona mientras duerme. Entonces, los primeros temas que yo les leí, el primer curso corto de 5 o 6 videos, y ya luego grabaría otro donde le agregaría muchas cosas más, esos que dije, de profundización de temas anteriores, todos los que nombré, y además de eso mostraría cómo hacer sus propios amuletos. Nunca tendrían que pagar por ellos, ustedes mismos por el precio del curso tendrían la tecnología de hacerlos, lo hacen para ustedes, para sus familiares, para quienes desean, y todo eso les incluye ese mini curso que va a estar grabado. Y para mis cursos que quiero grabar con ustedes, les invito cordialmente que se inscriban al correo que ustedes escriben cuál de los 3 temas, numerología, en general le digamos cartas tarot o Feng Shui, les interesa, y así tenemos que organizar los horarios para que entonces les convenga. Eso entonces era mi invitación para ustedes de hoy, y ya ahorita pasemos entonces al tema prometido de numerología de salud. Entonces aquí, bueno, más que les diría eso con numerología de salud, yo incluiría los 3 bonos, que es de cristaloterapia, de aromaterapia y de terapia de velones o terapia de luz, o sea, sí, digamos, colores, cromoterapia, terapia con colores. Esos 3 terapias, o sea, sí, estarían incluidos en el curso nuestro largo que escribiríamos con el grupo mínimo de 5 personas, y yo espero que estaría súper útil, porque es que podríamos hacer muchas cosas prácticas, ya que ya les prometí que solo la mitad del curso sería teoría y otra mitad del curso sería práctica. Bueno, entonces nuestra fecha de nacimiento la podemos dividir en 3 partes: día, mes y año de nacimiento. Y entonces, el día nos muestra las enfermedades del pasado. O sea, ya estamos bastante adultos. ¿Qué quiere decir del pasado? De la niñez. O sea, si nosotros mentalmente dividimos nuestra vida en 3 pedacitos, digamos que eso van a ser 100 años de nuestra vida. Entonces, la primera parte, los 33 años, por así decirlo, responderían por o sea, el día de nacimiento respondería por esa parte. El mes de nacimiento respondería por la segunda parte, o sea, de 30 a 60 años, 33 a 66. Y la última tercera parte de nuestra vida se coincidiría con el año. O sea, la influencia del año de nacimiento sería la más viable ahí. Ahora, las 3 partes, por supuesto, están muy interconectados. Entonces, si el día corresponde a las enfermedades de niñez, también corresponde a las enfermedades de la vida anterior. Entonces, por supuesto, si nosotros en la vida anterior no hemos expiado muchas cosas que teníamos que resolver, y nosotros no lo hemos limpiado, no hemos ido en paz de la vida anterior, entonces podemos arrastrar algo de la vida anterior, y por eso, lamentablemente, muchas veces a este mundo llegan las personas que ya traen consigo enfermedades o predisposiciones a las enfermedades desde su nacimiento. O sea, que ya en la niñez tiene una enfermedad crónica o hereditaria. Eso es lo peor, porque si es heredada, quiere decir que es bastante kármica, y que esa karma viene más que todo por el linaje paterno o materno. Ahí falta ver, analizando la fecha de nacimiento para ver cuál más. Muchas veces por ambos linajes, paterno y materno, pueden haber problemas de salud. Para analizar eso, podríamos hacer un árbol, o sea, familiar, un árbol genealógico, y entonces en ese vamos a escribir las fechas de nuestros antepasados, y así se puede analizar de qué se murieron la mayoría de mujeres o hombres en nuestro linaje, a qué edad se murieron promedio. Entonces, si ven patrones heredados, entonces eso ya es una señal que hay karma de linaje. De eso yo podría hablar en otro video, en siguiente video, si desean, en 29 de este mes, con gusto, porque yo planeaba hacer un tema así, y voy a tener también un curso grabado de constelaciones familiares, precisamente tema de linajes, tema de los niños millennials,
de cómo entenderlos, de cómo ayudarles, de cómo abrir sus talentos, descubrirlos. Entonces, ese sería otro curso grabado. Pero si quieren, entonces la invitación para escuchar sobre él lo dejamos para dentro de una semana, para el 29 de este mes. Y para el día 5 y 12 de febrero yo hablaría de los cursos de numerología, esos que voy a grabar con el grupo, ojalá ustedes formen ese grupo, y un curso de Feng Shui, que voy a grabar Feng Shui y entonces Tarot, Feng Shui y numerología. Esos tres cursos. Yo hablaría ahí más de Tarot y más de Feng Shui, ya que hoy hablé más de numerología. Lo que sea, esos dos videos de 5 y 12 de febrero, yo voy a dedicar a esos cursos. Entonces, el 29, en una semana de aquí, yo puedo hablar de constelaciones familiares, si ese tema les parece interesante. Bueno, vamos a decir entonces, el mes de nacimiento nos muestra enfermedades de futuro, pero entonces, si estamos en la edad antes de cumplir la tercera parte de nuestra edad, entonces estamos bajo influencia del día de nuestro nacimiento. Si ya estamos en el segundo tercio de nuestra vida, ¿y cómo sabemos cuándo termina el primer tercio? El primer tercio termina cuando tenemos la suma, eso es para la gente nacida en 1900, eso no aplica para los millennials, pero hay una técnica sencilla. Sumamos todas las cifras de nuestro nacimiento y recibimos cierta suma. Por ejemplo, si la fecha es 19 de noviembre de 1991, 1991, sumamos todo. 1 más 9, más 1, más 1, más 1, más 9, más 9, más 1. Sumando todas esas cifras tenemos 32. Entonces, 32 es la edad cuando termina el primer tercio de la vida de la persona. Entonces, ya sabemos que en esta edad, pero tienen que ser 32 años cumplidos. O sea, al cumplir esa edad, ya salimos de la influencia del día de nacimiento y pasamos a la influencia del mes de nacimiento. Entonces ya el mes de nacimiento va a responder a nuestras enfermedades o predisposiciones a las mismas. No estoy diciendo que enfermedades pueden ser que están totalmente sanos, esos solo son predisposiciones cuales tiene la persona nacida en cierta fecha. Ya si florezcan o no las enfermedades depende realmente de la misma persona y de muchas veces circunstancias de la vida. Y nuestras, pues, como digo, que nuestras acciones, de ellas va a depender si nuestra vida se va a cortar a 9, 18 y 27 años o alargar a 9, 18 y 27 años. Tenemos esa posibilidad física. Nuestro cuerpo físico está hecho como el espécimen físico, como siempre decimos, promedio de vida esperado para tales animales es tanto. Entonces, para nosotros, para tortuga es 300 años, pero para nosotros, que somos humanos, es 120 años y muy pocas personas viven hasta esta edad. Entonces, si nosotros sabemos mucha información que nos da análisis psicológico a través de numerología, podemos alargar nuestra vida a 8, 10, a 9, perdón, ciclos iguales a 9, 9, 18 o 27 años. Entonces, exactamente, o sea, no tenemos que vivir 80 años o 90 años y ya, podemos llegar a vivir hasta 120 años. Además, medicina ahorita está desarrollándose muchísimo, pero para eso tenemos que tener más información y querer hacerlo, querer vivir más. Bueno, también nuestras enfermedades en la siguiente encarnación van a depender de lo que vivimos en esa encarnación y precisamente el año de nacimiento va a responder por la tercera parte de nuestra vida. Entonces, en tercera parte de nuestra vida nosotros tenemos predisposiciones correspondientes a esa parte, porque hay personas que tienen las tres cifras iguales. Por ejemplo, nacieron en 6 de junio, o sea, día 6, mes 6, y el año que en suma da 6. Por ejemplo, bueno, ustedes mismos imaginar cuál. Bueno, por ejemplo, millennials podrían ser 2006. O sea, ¿sí? Entonces una persona así, 6, 6, no, 2006 nos da 8, 2004. 6, 6 y 2004. Entonces, una persona que tiene las tres cifras iguales, para esa persona podríamos decir que las enfermedades para la etapa de primera etapa de vida, segunda etapa de vida y tercera etapa de vida serían iguales. Por un lado es muy bueno porque uno ya sabe de qué cuidarse y no son diferentes. No es todo el ramillete, como la mayoría de nosotros tenemos esas cifras de día, mes y año diferentes. Estamos hablando de cifras de mes y año, todas en el intervalo de 1 a 9. Por ejemplo, si uno nació en el 18, día 18 de cualquier mes, eso es 9.
O sea, 1 más 8 es 9. Si uno nació en día 15, 1 más 5 es 6. Tienen que sumarlos. Si uno nació en pleno día 5, 5 es. Porque la cifra de día, o sea, número de día de nuestro nacimiento tiene que llevarse a una cifra, al intervalo de 1 a 9. Asimismo el mes. Si nacimos en mes de 1 a 9, esas son las cifras. Y si nacimos en mes 10, 11 o 12, 10 sería 1 en el intervalo de 1 a 9, porque 1 más 0 nos daría 1. Mes 11, 1 más 1 sería 2. Y mes 12, que es diciembre, sería 1 más 2, sería 3. Bueno, ahora precisamente vamos a hablar, porque pues mucho aquí se puede hablar, que uno tiene que llevar la vida sana y eso, y por supuesto es así, no solamente sana por comer sano, sino también tratar de vivir sano sin emociones negativas y sin hacerle daño a nadie. Si vive así, vive más, le van a estar agregando 9, 18, 27 años. O sea, uno mismo se tiene que ayudar, el cuerpo físico, la mente y el alma, tener esa trivia juntos. Rapidito, les voy a decir, les voy a recordar, porque en mis cursos gratuitos, en mis clases gratuitos, yo ya les he dicho qué tipo de persona es según día de nacimiento, según día de nacimiento. Y entonces, acordemos que el año nos da enfermedades que si no, o sea, predisposiciones a enfermedades, o también puede procurar que ya se desarrollen las enfermedades que nosotros arrastraríamos con nosotros de esta vida a la próxima. Por eso, como les dije, hay personas que de la vida pasada traen algunos, digamos, pendientes y esos se convierten en las enfermedades que tienen desde el nacimiento y desarrollan fuerte en la niñez y por cuales precisamente sentimos lástima, pero hay que entender que eso se puede evitar, eso se debe evitar para que nosotros no arrastramos nada de esta vida a la siguiente. Entonces, acordémonos que así como nosotros los días de nacimiento los llevamos al intervalo de 1 a 9, entonces sabemos que las personas nacidas en días 1, 10 o 19 de cualquier mes, porque 1 es 1. Mes 10 de cualquier mes, 1 más 0 es 1. Día 10, ¿sí? Día 19 de cualquier mes, 1 más 9 es 10, 1 más 0 es 1. Entonces, las personas nacidas en día 1, 10 o 19 de cualquier mes son líderes por naturaleza. Ese es como lo que ellos tienen que lograr aquí. ¿Por qué decimos pasaporte terrenal? Porque es algo que tenemos que lograr en esta vida, en este plano, en esta encarnación. Y cuando decimos pasaporte cósmico o simplemente suma de todas las cifras de nuestra fecha de nacimiento, eso es porque eso es nuestro equipaje que trajimos de otras vidas. Eso es como el plan más largo para diferentes encarnaciones en general. Hay personas a quienes les coinciden el pasaporte terrenal y cósmico, día de nacimiento y suma de todas las cifras de nacimiento, de la fecha de nacimiento. Y hay personas a quienes no, la mayoría no. Entonces, así mismo como les digo, así mismo como a quienes les corresponden, o sea, son iguales, día, mes y año de nacimiento, por un lado es bueno porque solo hay que cuidarse de ciertos síntomas iguales, por otro lado no tan bueno porque tienen muchas más posibilidades que durante la vida puedan florecer esas enfermedades. Entonces, en cualquier caso, ahorita vamos a analizar todos, exactamente, solo quería acordarles que entonces las personas nacidas en días 1, 10 o 19 de cualquier mes son líderes. Las personas nacidas en 2, 11, 20 o 29, si sumamos, sí, 2 es 2, 11 es 1 más 1 es 2, 20 es 2 más 0 es 2, 29 es 2 más 9 es 11, 1 más 1 es 2. Entonces, esos 4 días, 2, 11, 20, 29 de cualquier mes, nos muestra persona que es pacificadora. Ese tipo pacificador es, por ejemplo, esa es la persona que viene a hacer paz. Yo, en suma de todas mis cifras de nacimiento, tengo 29. Entonces, lo soy, pero en mi pasaporte cósmico. En nacimiento, en día de nacimiento, no. Pero entonces a muchas personas de nosotros no coincide uno con otro, entonces tenemos que complementar. Allí yo les voy a decir dos y ustedes ya complementan. El día de nacimiento lo comparan con suma de todas las cifras de fecha de nacimiento y así para ustedes tomarán como un sumario, ¿sí? Harán, digamos, o sea,
organizarán el pensamiento de cómo deberían comportarse, cuál es la idea de su existencia para poder, para la próxima existencia no llevar nada malo. Entonces, el que nació en día 2, 11, 21, perdón, 20 o 29 de cualquier mes, ese es pacificador. El que nació en día 3, 12, 21 o 30, o sea, todos los días que en su suma nos dan 3, ese es creador. Que vino a crear algo. Creador no quiere decir que siempre es algo artístico. Uno puede crear cosas que no tienen nada que ver con lo artístico, sino que tiene que tener la esencia del creador, como su mente debe buscar algo creativo. Ese componente creativo debe venir de él. El siguiente, nacido en día 4, 13, 22 y 31, es innovador. Es decir, tiene que buscar enfoque innovador en todo lo que hace. No importa si trabaja en un banco, no importa si trabaja en un trabajo donde no hay como mucha innovación, precisamente de él podría venir y debería venir, porque es que nuestro nuevo mundo, que es la era de Acuario precisamente, y ahorita precisamente empieza la parte del año que también es de Acuario, porque el año nuevo chino siempre empieza cuando llega la era de Acuario del año, la época de Acuario, es la época de innovación. El siguiente, la persona que nació en días 5, 14, 23 de cualquier mes, es comunicador. La que nació en día 6, 15 o 24 de cualquier mes, persona de emociones y amor. Ustedes pueden en mis otras clases gratuitas ver mucho más ampliada esa información. La persona que nació en días 7, 16 o 25 es un sabio o científico, como yo lo llamo. Bueno, una persona que precisamente con eso, con ciencia, con conocimientos, tiene que abrirse el camino. El que nació en día 8, 17 o 26 de cualquier mes, ese es hombre o mujer de negocios, es un imán del dinero. Y las personas nacidas en 9, 18 o 27 de cualquier mes son humanistas. Precisamente mi guía de nacimiento pertenece a esa última, de humanistas, y mi suma de todas las cifras de la fecha de nacimiento es 29, entonces soy pacificador. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo hago la combinación y analizo mi combinación de humanista y pacificadora. O sea, ¿sí? Entonces, hacer que no está en los conflictos, hacer que precisamente todo se calme, que todo se les resuelve, que todo evoluciona, precisamente eso. Y humanista, realmente lo único malo es que no siempre es bien pago, pero uno tiene mucho gozo por lo que puede ayudar o hacer algo a los demás, o digamos ser útil, poder servir. Entonces, eso ustedes cada uno pueden analizar su fecha de nacimiento. Yo solamente lo hice de modo de acordarles, porque estoy segura que en mis otras clases, repito, ustedes ya lo vieron. Ahorita rapidísimo vamos a hablar de los días cuando uno nace, y esas fechas pueden decir que son números kármicos. Esos son 13, 14, 16 y 19 de cualquier mes. Eso también yo les he dicho, pero entonces acuérdense, 13, 14, 16 y 19, esas 4 cifras hay por decirlo corregir. O sea, no se asusten, o sea, de eso también podríamos hablar. Corregir es algo condicional, o sea, no es que, pero hay que entender, ya si uno sabe cuál problema le podría venir por nacer en uno de esos 4 días, ya uno puede precisamente estar prevenido y ya hacer algo para que no pase, y ya no va a pasar. Si uno no hace nada, ahí es donde se genera el riesgo. Sí, como yo les he hablado de esos días kármicos anteriormente, ahorita no me voy a centrar en eso para poderles hablar de las enfermedades sobre cada uno, o sea, del día, mes y año de nacimiento. Entonces, ya como hemos hablado y hemos analizado, tenemos que analizar 3 cosas. ¿Qué día nos da enfermedades, o tal como yo dije, predisposición a las enfermedades anteriores o de la infancia o de las vidas anteriores que los trajimos para esa vida, o de la infancia, porque precisamente se van a manifestar desde el nacimiento, o sea, desde la infancia? Mes nos da actuales enfermedades de la adultez, llegamos de 30 a 60 años, así a grosso modo. Precisamente a mí, suma de todas las cifras, nacimiento me da 29, entonces mi primera parte de las 3 partes de vida terminó a los 29, entonces como que ya tendría que terminar.
la influencia de las enfermedades de infancia. Pero eso no quiere decir que no empezó la otra época, que es la época de enfermedades de mes de nacimiento. Es predisposición a enfermedades, como les digo, eso no es un diagnóstico, eso no es un diagnóstico puesto, y entonces eso es solamente para tomar la nota, para tomar en cuenta y para que precisamente prevenirse para que no suceda. Año de vida nos da enfermedades de futuro, de siguientes encarnaciones o de la edad cuando estaríamos más o menos 60 años de edad o mayores. También, según la astrología védica, vamos a mirar el planeta de nuestro día de nacimiento, si es favorable o no. Entonces, rapidísimo, aquí les voy nombrando, porque ya les he hablado de conexión de planetas y numerología, y eso se llama astronumerología o numerología védica. Entonces, favorables son los planetas Júpiter, Mercurio y Venus. Y personalmente yo les agrego Sol y Luna, aunque mucha gente podría decir que esos son neutros, pero realmente esos 5 podemos ponerlos como positivos, favorables: Júpiter, Mercurio, Venus, Sol y Luna. Y no favorables son Rahu y Ketu, de cual nosotros ya muchas veces hablamos. Precisamente este es el año de Ketu. Este año 2023, por favor, miren mis videos anteriores gratuitos quienes no lo vieron. Rahu, Ketu, Saturno y Marte. Marte no es tan negativo, de esos 4 es el mejor. Rahu, Ketu y Saturno, por supuesto, van a traer mucho karma. Marte, única karma que trae es precisamente yo soy. O sea, con este día de nacimiento está bajo Marte, entonces este es el número 9, todos los que nacimos en día 9, 18 o 27 de cualquier mes. Ese es el menos no favorable, o sea, sí, porque ese solamente nos restringe y dice que no tendríamos que tener violencia, no dejarnos involucrar en cosas violentas por emociones propias o ajenas, o sea, sí, para no derramar sangre, para no tener traumas, para no tener problemas. Eso es lo menos, o sea, sí, otros Rahu, Ketu y Saturno tienen sus propias lecciones. Entonces, eso es así rapidito para decir lo que ya antes se tocaba en mis videos gratuitos, y precisamente para pasar al análisis de la fecha en sí, para analizar. Bueno, entonces, ya como les dije, que eso solamente les voy a decir como un ejemplo de predisposición. No quiere decir algo fijo, ni le estoy aquí haciendo predicciones sobre su salud personal. Ustedes cada uno van a mirar su día, mes y año de nacimiento, van a comparar, van a mirar si la verdad han pasado algo parecido en el pasado. Por ejemplo, si ahorita están en segunda parte de su vida, tienen 40 años, entonces pueden mirar si antes han tenido algo, algunas complicaciones con los órganos que voy a nombrar, o digamos condiciones que voy a nombrar sobre el día de nacimiento, después mes de nacimiento, que es la parte de la mitad de la vida, y el año de nacimiento, que es para tercera parte de nuestra vida. Entonces, analizamos por el día primero, empezamos por día. Entonces, los que nacieron bajo influencia del Sol o cifra 1, que yo acabo de nombrarles, que son líderes, esos primeros que los nombré, que nacieron en día 1, 10, 19 o 28 de cualquier mes. De hecho, ahí no nombré 28, parece 28 también va para ahí, porque 2 más 8 son 10, 1 más 0 es 1 también. Entonces, 1, 10, 19 o 28 de cualquier mes, pues esa es la energía del planeta masculino, porque Sol es planeta masculino, tiene mucha energía vital, da mucha energía vital, pero también puede dar enfermedades como sistema respiratorio, que tiene que ver con el sistema respiratorio, sistema sanguíneo y corazón. O sea, sí, entonces, analicen si se los tienen en el día, porque ahorita nosotros hablamos primero de las 9 cifras de intervalo de 1 a 9 referentes al día, y vamos así uno por uno, después 9 que tienen que ver con mes, después 9 que tienen que ver con año, y luego les hablaría un poco sobre psicosomática también. Sí, permítanme. Entonces, aquí, con cifra 1, otra vez les voy a repetir: sistema sanguíneo y corazón, que tenemos que cuidar, o sea, venas, arterias, sistema respiratorio, y también los ojos. Cualquier disfunción de los ojos también va para acá. Luna. Luna es número 2.
Entonces, todos los nacidos en día 2, 11, 20 o 25 de cualquier mes. Todo lo que tiene que ver con sangre, linfa, o sea, los líquidos del organismo y retención de esos líquidos. Sangre, linfa, retención de líquidos. Y planeta Luna, por supuesto. Porque Luna, como todos sabemos, es el planeta que es responsable por movimiento de agua en los océanos y precisamente también por movimiento de agua en nuestros cuerpos, porque como nosotros somos 70% agua, de ahí precisamente es la influencia. Planeta de cifra 3 es planeta Júpiter. Responde por enfermedades de la piel, la vesícula. Esas dos así. La piel quiere decir cualquier irritaciones de la piel, bueno, cosas que pueden haber, y la vesícula. Como les acaba de decir, son predisposiciones. No estoy diciendo que tienen que obligación, que va a ser 100%, que van a desarrollar algo, para nada. Cifra 4. ¿Sí? Entonces, cifra 3, ya sabemos, los nacidos en 3, 12, 21 o 30, y a 30 de cualquier mes. Rahu, ya sabemos, 4, 13, 22 o 31. ¿Sí? De cualquier mes, el que tiene 31. Tendencia de enfermarse de los, eso es uno de los más complicados, de hecho, de los tumores dañinos o benignos. O sea, por ejemplo, quistes, miomas, entre otros. De por sí, las personas nacidas en día, esos que yo dije, bajo cifra 4, 4, 13, 22 y 31, de por sí desde el nacimiento tienen muy buena salud, sino que muchas veces, como tienen muy buena salud, nunca se quejan, nunca la cuidan, y por eso muchas veces pueden desarrollar después las enfermedades que diagnosticadas tarde, como no se quejan, no les gusta ir al doctor, todo el tiempo si tienen alguna dolencia, no le ponen cuidado, siguen trabajando. Entonces puede ser que muchas veces diagnosticados tarde sí obtienen algo grave. Entonces hay que siempre hacerse chequeos anuales y todo va a estar súper bien. Quinto planeta para los días 5, 14 y 23, eso sería Mercurio y eso sería sistema nervioso, hipo, digamos los tics nerviosos y también atrasos de desarrollo puede ser, porque Mercurio precisamente nos habla del desarrollo bueno, pero si el Mercurio precisamente es el planeta que responde por nuestra predisposición a problemas, entonces nos podría dar retrasos en ese desarrollo. O sea, lo opuesto al desarrollo completo bueno. Para cifra 6, 6, 15, 24 de cualquier mes, problemas de salud reproductiva. ¿Por qué? Porque es planeta Venus que dirige esos días. Problemas de salud reproductiva, infertilidad podría ser, abortos, por supuesto, involuntarios. Siempre cuando voy a hablar de abortos, hablo de involuntarios, cuando uno perdió el bebé y no quería perderlo, no de las personas que están haciéndose 20 abortos y poniéndose orgullosos por ello. Yo estoy muy en contra de aborto, digo de una vez. Enfermedades de la piel, psoriasis, por ejemplo. Eso todo es Venus, porque Venus es planeta de la belleza y de la feminidad. Por eso sus enfermedades tienen que ver con esas cuestiones, ¿sí? Salud reproductiva, abortos involuntarios, enfermedades de la piel, o sea, cutáneas, y psoriasis, por ejemplo. 7 es el número para las personas que nacieron en cualquier día del mes, que es 7, 16, 25. Entonces, pueden haber muchas enfermedades que llegan del linaje, precisamente hereditarios, para niñas del linaje de madre y para niños del linaje del padre. Entonces, ahí es muy importante hacerse el dibujo del árbol genealógico y ver cómo las patrones, o sea, sí que vienen las repeticiones en la historia familiar, quién se enfermó de qué, a qué edad, de qué murió y así. Cifra 8 y las personas que nacieron en el día 8, 17 o 26 de cualquier mes, eso es cifra 8 o planeta Saturno, por supuesto. Entonces, dientes, plantas de los pies, estreñimiento, fracturas de los huesos. Esas son las predisposiciones por día, o sea, para la primera parte de las 3 partes de vida. Cifra 9, y esa es bajo planeta Marte, nos da predisposición a accidentes, traumas y quemaduras, en mi caso.
O sea, yo soy el día de nacimiento, es bajo planeta Marte. Entonces, mi ejemplo, no quiere decir que me tiene que suceder. La verdad, tengo muchísimo miedo a quemarse y tengo muchísimo miedo a tener un accidente. La verdad, sí, porque eso es un subconsciente que funciona. Yo lo he tenido mucho antes de que empecé a estudiar análisis psicológico a través de numerología, porque el subconsciente siente precisamente de dónde le puede venir el peligro. Ahora vamos a analizar asimismo las 9 cifras, por así decir, 9 planetas para analizar el mes de nacimiento. Entonces, enero, ese es el primer mes. El sol, como les dije, para los meses 1 y 10. 1 porque por supuesto así es el primer mes y 10 porque 1 más 0 da 1. Entonces, y mi mes precisamente es 10, entonces aquí les voy a dar el ejemplo. Presión, dolores de cabeza, sistema de corazón, venas, arterias, infartos. Les voy a decir, yo no tengo tensión alta, yo tengo tensión baja. Entonces, aquí es tensión alta y baja. Porque la mayoría de las personas cuando dicen tensión o presión sanguínea suponen que de una vez es hipertensión. No siempre es tensión alta, sino hipotensión. La tensión baja también podría ser. Seguimos, mes febrero, segundo mes del año, planeta Luna, y eso corresponde a meses 2 y mes 11. 1 más 1 da 2. Entonces, da predisposición a depresiones, problemas emocionales que pueden llevar a enfermedades psicosomáticas, problemas con infertilidad. ¿Por qué es así? Porque Luna y Venus son muy parecidas. Entonces, si ustedes miran ahí cuando hablamos de Venus y de cosas parecidas, aquí Luna también es muy parecida, también tiene energía femenina, un planeta. Entonces, problemas emocionales, enfermedades psicosomáticas, problemas con infertilidad, sistema linfático, o sea, también todo lo que tiene que ver con líquidos. Sistema respiratorio, o sea, enfermedades con respiración. Se refuerza, por ejemplo, eso que yo quiero decir, si se combina día y mes. Por ejemplo, si alguien nació en día, que es bajo luna, por ejemplo, día 2 de mes 2. O sea, aquí tiene luna y aquí tiene luna. O, por ejemplo, día 11 de mes 2. O, por ejemplo, día 2 de mes 11. O sea, si hay combinaciones así. O los planetas entre sí, como Luna y Venus, por ejemplo, día 6 del mes 2. O sea, porque serían parecidas las enfermedades. Entonces ya ustedes mismos, teniendo esa información, pudiendo poner el video en pausa y analizar la información que les interesa, pueden hacer sus conexiones. Y, por supuesto, ya de ahí sacar conclusiones. Mes 3, marzo. Ese es piedras de la vesícula, rápida subida de peso y alergias. No voy a decir otra vez los planetas ni los días porque ya hemos mencionado. Mes marzo. Mes abril, mes 4 del año, las enfermedades huérfanas, esos que lo llaman, o sea, enfermedades raras, que no todo el mundo sabe qué son, no todo el mundo sabe cómo tratarlas. Infecciones, enfermedades difíciles para diagnosticar. Esos son enfermedades huérfanas. También enfermedades difíciles de diagnosticar muchas veces pueden ser una combinación que uno lleva a otro. Entonces, por ejemplo, si tienen problemas con vesícula y con hígado, les puede dar un diabetes tipo B. Entonces, uno lo que tiene que hacer es hacerse chequeos cada año, cuidarse la alimentación y no subir de peso para precisamente no exacerbar la situación a tal punto que se le va a transformar en una enfermedad más grave de la que podría estar. Entonces, no agravar su situación, porque como la acaba de decir, mes 4 se comporta muy parecido al día 4, o 13, o 22, o 31 de nacimiento, donde la cifra 4 rige. Y ahí sí, donde el día 4 y el mes 4, ahí la persona es muy terca para ir al doctor. Ahí la persona tiene de nacimiento una como resistencia muy fuerte y podría hasta los 40 años no sentir, digamos, daño a su salud, sentirse bien, pero a los 40 años, cuando ese día 4, mes 4, y además los 40 años de edad, que es el año, digamos, de vida, le da ese triple 4 y además si va a ser el año 4 personal, eso podría darle una tormenta perfecta y podría resultar en algo bien grave. Entonces, ojalá no suceda, hay que prevenir. Bueno, entonces siempre hay que mirar en, o sea, todo en complejo, todo en grupo.
diferentes cosas. También, como son enfermedades difíciles de diagnosticar, también muchas veces tumores. Esa es la cifra, o sea, como el día de nacimiento, 4, 13, 22, 31, tanto del mes 4, la que es más propensa a tumores, benignos y malignos, por supuesto, o sea, el cáncer. Entonces, hacerse chequeos, no tener miedo, porque diagnosticar temprano es vida. También comer sano, porque uno teniendo buena salud se puede dañar mucho el organismo comiendo no sano y teniendo malos hábitos. Hay que uno entonces hacerse chequeos, prevenir todo, estar tranquilo. También fobias, esquizofrenia, dependencias de drogas, por ejemplo. Como una persona es tan fuerte, la que nació en día 4 o 13 o 22 o 31 y en mes 4, o si ambas coinciden, entonces más. Entonces muchas veces les gusta hacer esas cosas, no dormir 72 horas seguidas, hacer ciertos retos, trabajar sin descansar, bueno, si es trabajar, peor si es 72 horas tomar trago sin dormir. Entonces, para cumplir esas metas, muchas veces caen en ciertas dependencias de droga. Fumar, ni siquiera hablo, eso mucha gente fuma, pero las drogas dan dependencias y de eso pueden desarrollar también fobias. O sea, sí, ya pues no hablo de esquizofrenia, en peor caso podría haber. Entonces, hay que controlarse y controlar sus emociones sin sustancias psicoactivas. Porque todos sabemos por qué se usan las sustancias psicoactivas y qué sucede después. Después sucede que la dosis siempre sube y después sucede que ya con esa dosis ni siquiera subida alcanza y entonces ya se dañan todos los órganos porque ni el hígado va a aguantar esos abusos. Entonces, cuando son jóvenes se empiezan, porque se empieza con alcohol, se empieza con cigarrillo, y se empieza con algo como marihuana y eso abre la puerta y entonces siguen muchas más sustancias. Entonces, si ustedes conocen amigos conocidos a quienes les desean el bien y tienen hijos con esas fechas de nacimiento, día 4 o 13, 22, 31 de nacimiento y mes 4, por favor díganles que, o sea, que les cuiden, porque los niños muchas veces no se cuidan solos, porque ellos van a ser muy buenos para tomar. Ellos siempre se van a ganar el concurso, van a tomar más que otros y no les va a pasar nada. Como les digo, hasta los 40 años, a los 40 años, la tormenta perfecta podría ser para ellos, porque las personas que no tienen tanta salud como esa gente se enferman más rápido, pero entonces de forma más leve. En cambio, esas personas tienen mucho aguante, mucha fuerza física, mucha fuerza de órganos, entonces les da más palo, por decir así, entonces se pueden enfermar más fuertemente, aunque mucho más tarde que los demás, especialmente si no se hacen los chequeos. Cabe recordar eso que yo dije, que entonces trae la mejor salud, pero entonces esta cifra 4. Y debería ser así, esta persona nunca debería enfermarse. Entonces todo depende de cómo uno gestiona esa salud. Bueno, 5, y las personas nacidas en días 5, 14, 23 de cualquier mes, ¿sí? Enfermedades femeninas, o sea, que tienen que ver con algo con aparato reproductor, también problemas hormonales y de los tiroides, o sea, para hombres entonces serían problemas de los tiroides y hormonales, por supuesto, de ellos. Los hombres nacidos en mes 5, o sea, en mayo, también podrían tener problemas con aparato reproductor, hasta inclusive impotencia y imposibilidad de reproducir. Muchas veces puede no ser impotencia, pero puede que no puedan tener hijos. Entonces es bueno hacerse, digo, chequeos. Cifra 6, enfermedades venéricas, como les dije, Venus y Venus en el día. Si hay personas que nacieron en día 6 y mes 6, ya saben que esos dos tienen iguales, entonces será el mismo rango. Enfermedades venéricas y ginecológicas, alergias, entre problemas entonces también con la cabeza y cerebro. Los hombres, por supuesto, entonces también problemas con aparato reproductor. Y esos que dije, problemas con la cabeza, cerebro, alergias, estrés y enfermedades venéricas. Cifra 7. Cifra 7 nos predispone el mes de nacimiento, o sea, mes de julio, aparato de movimiento, o sea, el sistema musculoesquelético, por decirlo así, o sea, ¿sí? Todas las partes de la columna y las articulaciones. Cifra 8, o sea, en mes, quienes nacieron en mes 8, artritis, articulaciones, venas, reumatismo. Como les digo, si el mes corresponde con el día, ya ustedes ahí ven que es como la doble dosis de lo mismo, o entonces que el periodo ese
cuando usted va a estar predispuesto, podría ser doble, o sea, no de 30 años, sino de 60 años, de su nacimiento a 60 años, más o menos. Y los que nacieron en el mes 9, todo lo que tiene que ver con la sangre, abortos también pueden ser, como les digo, no voluntarios, o sea, ¿sí? Involuntarios, pérdida de sangre por heridas y traumas, porque es que mes 9 es Marte, entonces ya les dije problemas de sangre, pérdida de sangre, traumas, accidentes podrían ser, ¿sí? Más que todo para los hombres también. Entonces, el año que responde por nuestra tercera parte de la vida y las enfermedades que nos aquejarían, o sea, a cuales estaríamos predispuestos desde los 60 años en adelante de nuestra vida. Presión alta o baja, dolores de cabeza, o sea, tensión sanguínea, dolores de cabeza, sistema de venas, arterias, sistema sanguíneo. A ver, y corazón, por supuesto. Envenenamiento con comidas, bebidas. A ver, también, pues vamos a ver, toca tener mucho cuidado con comidas y bebidas porque es que no todos los fermentos están presentes en nuestro organismo y precisamente eso podría llevar a amontonamiento de toxinas. Ese es lo que se nos recomienda cuando nuestro año en suma de cifras nos da 1. Por ejemplo, en mi caso es así. Si yo sumo todas las cifras de mi año de nacimiento, ese es. Y en mi caso los dos se confirman. Tensión, yo tengo tensión baja sanguínea. Y también se causa amontonamiento de toxinas porque no todos los fermentos están presentes en la comida ingerida y entonces de esa manera uno tiene que regularlo con, por ejemplo, adiciones a la comida, o sea, vitaminas, ¿sí? Lo que podría precisamente complementarnos, porque yo me incluyo, con suma de cifras del año 1, pues complementar nuestra comida con tanta ahorita opción que hay para poder hacer. Bueno, si la suma de todas las cifras de nuestro año de nacimiento es 2, eso nos predispone a virosis constantes, o sea, repetidas sin parar, gripe, herpes, sistema hormonal, insomnio, tic nervioso, problemas de riñones, piedras en riñones, por ejemplo, y las glándulas mamarias. Si la suma de todas las cifras de nuestro año es 3, venas, diabetes, peso excesivo, procesos de intercambio de elementos del organismo, infarto y derrame cerebral. Si la suma de cifras de año de nacimiento es 4, oncología, radiación. O sea, aquí sí vale decir, hay que mantenerse lejos de los posibles lugares donde uno podría obtener efectos nocivos de radiación o envenenamiento con metales pesados. Eso ustedes tienen que mirar, porque muchas veces agua puede estar mala y ustedes pueden no saberlo. Por ejemplo, ahorita le agregan muchos químicos al agua para limpiarla y vaya uno a saber. Hay que cuidarse. Si la suma de cifras del año de nacimiento es 5, entonces nos predispone a asma, todo lo que tiene que ver con los nervios, hernias, todo lo que tiene que ver con otorrinolaringólogo, o sea, con oídos, garganta y nariz. Son clientes de otorrinolaringólogo. 6, si la suma de cifras de nuestro año de nacimiento es 6, matriz, impotencia, riñones, vejiga, sistema endocrino. Eso es lo que hay que cuidar. Si la suma de cifras de año de nacimiento es 7, piedras y quistes en los riñones, huesos fracturados, cirugías, hernias, virus recurrentes, o sea, virosis, y infecciones. Si la suma de cifras de año de nacimiento es 8, toxinas, dolores de cabeza, osteoporosis, esclerosis, subida de peso, o sea, sobrepeso, gordura. Y si la suma de todas las cifras de nuestro año de nacimiento es 9, entonces muchas veces uno puede frecuentar el hospital por causas menores de traumas, como les dije, como es bajo planeta Marte, entonces ahí uno puede tener muchos accidentes. También hay que cuidarse de errores de los doctores durante los procedimientos médicos y cirugías. Y sistema de digestión, sistema digestivo, hay que cuidar. Eso realmente es así, de manera corta y concisa, lo que yo les quería decir sobre predisposiciones a las enfermedades según su día, mes y nacimiento y año de nacimiento. Y ahora me gustaría también hablarles
precisamente, digamos, de práctica y acción, o sea, ¿sí? De cómo nos funciona psicosomática. Hoy no voy a hablarles todavía tanto de Feng Shui, aunque es año nuevo chino y deberíamos hablarle como de Feng Shui médico, pero no como para no alargar tanto ese video y de pronto más bien en otro video ampliar un poco más sobre Feng Shui, ya que voy a hablar otra vez del curso y como de Feng Shui médico, sino solamente del Feng Shui, de cómo poner las cosas en la casa, y también Feng Shui se puede hacer para hacer predicciones, o sea, tiene como tal 3 funciones, de la cual la menor de los 3 sería cómo poner los muebles y cómo ubicar todo en su casa o oficina, o cómo escoger el apartamento o la casa donde tendrían que mirar sus ventanas, sino que de esas 2 funciones. Entonces yo prefiero hablarles ya en el próximo video. Y ahí en el próximo video les voy a hablar un poquito más sobre cómo unir la trivia de cuerpo, mente y alma. Y hoy les quisiera pues hablar más de psicosomático y hablar de las frases que uno no debería decir si uno no quiere atraer así ciertas enfermedades. Espero que eso sí les va, digamos, a interesar. A mí me interesó mucho cuando a mí me llegó esa información y se la quiero compartir. Entonces, las frases que provocan enfermedades que matan, yo voy a decir como 17 ejemplos y ustedes van a pensar ustedes mismos y analizar cuál de pronto les, o sea, resuena. De pronto conocen a alguien que usa esa frase mucho o ustedes mismos la usan, entonces ahí después hablaríamos qué hacer en este caso. Por ejemplo, cuando una persona está diciendo estoy harto o harta, hasta vomitar de algo, hasta las ganas de vomitar de algo o alguien. Estoy hastiado o hastiada desde el alma. Lo aborrezco o a alguien, digamos. Cuando decimos esas cosas, entonces harto hasta vomitar, entonces, ¿qué nos produce? Esa misma frase nos produce ese mismo como un reflejo. Cuando o sea, ahora, no solamente hablar esa frase, hasta pensarla. Si nosotros recurrentemente estamos teniendo el mismo pensamiento, eso también nos amontona esa misma energía y nosotros realmente somos creadores de nuestra propia realidad. Y hay que pensar en eso mucho. Cuando nosotros pronunciamos, que es lo peor, o hasta constantemente pensamos en esa frase en nuestra mente, nosotros mismos estamos acelerando el proceso de que puede llegar esa enfermedad. O sea, como si fuera como llamar esa enfermedad. En este caso, eso sería anorexia nerviosa, eso que dicen. O sea, esa anorexia, esa gente que es bulímica y anoréxica, esa es la gente que piensa así, que estoy harta, que estoy hastiada, que estoy hasta vomitar, y precisamente ese reflejo es el que llega a sus vidas. O sea, las personas que dicen esas frases lo dicen hacia otras personas o situaciones. Estoy harto de mi colegio, digamos, de la universidad, de alguna persona, o sea, diciéndolo a otra persona o situación, pero lo que hace es llamar precisamente ese reflejo de vómito a su vida. Entonces, así es como funciona el mecanismo de psicosomática. Seguimos. Cuando la persona suele decir, yo estoy cargando mi cruz, mucha gente conozco que dice eso, especialmente de edad. Estoy cargando mi cruz, estoy cargando la responsabilidad por alguien o algo. Mucha gente que tiene familia, que responde por ella con dinero, o sea, la mantiene, entonces dice eso. Cargando mi cruz, la responsabilidad por alguien, por ejemplo, trabajo por toda la familia, y ¿qué le puede atraer eso a la persona esa? No a la familia, sino a la persona, le va a dar osteoporosis. Osteoporosis, osteochondrosis, eso, precisamente. O sea, lo que son realmente enfermedades de huesos, o sea, esos problemas. Osteocondrosis, más que todo osteoporosis. Criticar, porque hay diferentes tipos de crítica que uno realmente hace. Si estoy harto, pero todavía puedo, osteocondrosis. Si estoy harto y ya no puedo, osteoporosis. Entonces, imagínense. Criticar en exceso, otro, tercer ejemplo, criticar en exceso de sí mismo, o sea, ser autocrítico o de otros o los demás, nos puede dar gastritis. En mi caso, yo tengo gastritis. Yo me critico a mí mismo muchísimo, de hecho, y tomo muchísimo a pecho las críticas que me hacen. Entonces, de ahí. Y eso desde niña. Yo en colegio y en la universidad tenía un gastritis tenaz, ahorita ya mucho menos. Entonces, gastritis, y eso nos puede llegar a producir úlcera. Gracias a Dios, a mí no me produjo,
pero porque yo pues lo supe controlar y realmente controlarlo mentalmente, tranquilizarme más. O sea, uno tiene que tratar de vivir su vida sin subirse tanto el ácido, porque la verdad solo se hace daño uno a uno mismo, a los demás ni siquiera muchas veces les importa, aunque lo critican, lo olvidan y uno se queda con ese veneno de la crítica. ¿Mm? Y también las personas que critican a los demás, por supuesto también el veneno de víbora que les quieren dar a los demás, también les queda a ellos y también les envenena a ellos. Entonces gastritis y úlcera para los criticones y los que se autoflagelan, los que se autocritican. O sea, ser perfeccionista no es para nada tan bueno. Como dicen, lo perfecto es enemigo de lo bueno. O sea, cuando tienes algo bien hecho, déjelo ahí. No es necesario que sea perfecto porque nuestro mundo no es perfecto. Y nosotros tampoco deberíamos ser perfectos. Nadie nos dijo eso. Nadie nos exige eso. No somos robots, somos personas de carne y hueso. No somos robots de metal, aunque nos ponen en condiciones que deberíamos vivir como si fuéramos de metal. ¿Mm? Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, ejemplo 4, sobre otras personas, que hay, por ejemplo, que a ellos la orina les llegó al cerebro, a veces dicen así, o que hasta sus riñones se hartaron de ellos. Está proyectándose problemas renales, o sea, ¿sí? Piedras renales, urinarias, problemas urinarias, así mismo. También cistitis puede ser, si una persona es así rencorosa, que a alguien le llegó hasta, y el órgano que nombra, hasta. Ahí es donde cae la carga negativa de esa frase o de ese pensamiento recurrente que uno está haciendo. A uno mismo, no a los demás a los que lo está aplicando. Ejemplo 5. Cuando a veces las personas dicen que alguien le está pisando las mangueras, quitándole el oxígeno, que quisiera escupirle a alguien o a las tumbas de sus enemigos, está provocando a esa persona asma bronquial, síndrome de hiperventilación. O sea, ¿sí? Pues sí, o sea, cuando uno tiene así tanto rencor, la verdad, uno tiene que aprender a distanciarse. Yo de joven eh, me era muy difícil distanciarse y yo me autocriticaba y a las personas que me hacían, digamos, sufrir, me criticaban, o sea, a ellos seguro no les importaba, lo hacían a muchas personas, ni siquiera creían lo que decían, pero a mí me afectaba, entonces yo estaba pensando, esto sobre las tumbas me resuena muchísimo, entonces, gracias a Dios no llegó a mayores, ninguna asma bronquial ni nada, ni hiperventilación, pero hay que tratar de no tener problemas respiratorios. Entonces, si tienen a alguien, que tienen a los hijos o ellos mismos, esas personas sufren de cualquier cosa de bronquitis, que no pueden respirar bien, que todo el tiempo están con gripas, con problemas de respiración, que necesitan comprarse el aparato para hacerse inhalaciones, entonces tengan en mente que de pronto esas personas dicen o piensan mucho en esas cuestiones, ¿sí? De rencor. También entonces, si una persona no consigue desahogarse y las emociones se quedan trabadas en su garganta, allí es precisamente esas palabras no dichas, como que le provocan ese ahogo. ¿Sabes? ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de problemas respiratorios, de la garganta, mucha gripe. Esas son las emociones no expresadas que precisamente dejan las defensas bajas del organismo. Y por eso cualquier cosa como gripe, como cualquier virus respiratorio estacional podría estar afectando a esa persona. Yo de niña tenía mucha gripe, no salía de eso. De niña es como decir, pues antes de los 15 años, como, o sea, desde que me acuerdo, o sea, de 4 o 5 años hasta antes hasta tenía, o sea, me tocaba hacer inhalaciones, o sea, lo que me acuerdo hasta los 15 años, o sea, desde 4 años de edad, porque antes no me acuerdo, la mayoría de las personas se acuerdan de la edad, ¿sí? Hasta los 15 yo he tenido esos problemas. Gripe constante del colegio, porque siempre los niños llegan y traen enfermedades de todos los del grupo. Cualquier virus, virosis, eso me daba. Y después de los 15 ya eso se fue, como que uno creció y uno aprendió a distorsionarse del dolor que le causaban a uno las críticas. También
6, succionar la sangre. ¿Ah? Por ejemplo, si la persona dice que sus hijos o los demás familiares succionan su sangre, como sanguijuelas, sacándole dinero, sacándole provecho, o sea, sí, entonces eso precisamente le puede traer enfermedades de sangre, incluso hemofilia, cáncer de sangre, o sea, que sería lo peor porque es incurable totalmente. Toca acordar que sangre es nuestro órgano más grande, o sea, es órgano realmente. Nosotros lo estamos tomando como si fuera agua, pero no, es órgano de nuestro cuerpo, sino que pues ese órgano está en estado líquido, pero sin embargo está por todo nuestro cuerpo. O también conteo bajo, por ejemplo, de glóbulos rojos o demasiado grande. Y yo les puedo dar un ejemplo. Conozco una persona que tiene demasiada sangre en su cuerpo, tal cual. Es un desorden bien raro. Esa persona todos los días tiene que donar sangre. O sea, porque si no lo hace, su corazón no va a aguantar la presión y esa persona se va a morir. Entonces, esa persona cada día tiene que donar su sangre, o sea, sacársela como, o sea, entonces, miran el ejemplo. Piensa que los demás son como sanguijuelas, o sea, sí, pero realmente a él le toca donar su sangre, o sea, los médicos tienen que sacársela como sanguijuelas a él, llamando a los demás sanguijuelas. De pronto no lo está diciendo en voz alta, de pronto está constantemente pensando, pero mira el efecto en él mismo, o sea, no en los demás, sino en él mismo. Momento. Seguimos. Entonces, esa persona, eso es un ejemplo, una persona es un político, una persona, digamos, es bastante ambiciosa, siempre siente que le falta dinero, aunque no le falta, nunca le ha faltado, pero pues esa es la percepción que tiene, ¿no? Y cada día que vive es, o sea, tiene que hacer eso, como sea, tiene que sacarse la sangre, tiene que donarla, si no podría donarla, tendría que botarla, pero tiene que sacarla de su cuerpo. Entonces, miran el efecto a la inversa, cómo funciona precisamente la psicosomática. O sea, todo lo que desea a los demás o piensa a los demás, le regresa y lo afecta a él mismo. Eso, o sea, es una persona, es un político, y todos sabemos cómo funciona la vida en la política, y sin querer decir nada ni insultar a nadie, esa persona supone que mucha gente quiere aprovecharse de él. De pronto así es, de pronto otras personas sí lo tratan como sanguijuelas en momentos de cobrarle favores cuando las cosas le salen, y entonces él empieza a deberle a cada santo una vela, pero como les puedo decir, él mismo está afectando su salud con ese modo de pensar y de pronto hablar. También 7, sería mi ejemplo 7, sería palabras malas, maldiciones verbales que también traen enfermedades que se relacionan con órganos que se mencionan. Por ejemplo, si se dice la ofensa de imbécil, de cerebrado, eso lo inventé, ¿no? Pueden poner los suyos. Imagínense y analicen, por favor. Imbécil, de cerebrado, entonces afecta cabeza y cerebro. Si se dice que es un mal nacido, entonces es una maldición al cuerpo físico en general, porque la ley del bumerango aquí también aplica, ¿no? Y si es la maldición tipo gonorrea, eso puede traer predisposición a una venérea. Eso es como una atracción a nivel de vibración. Eso que todos ustedes seguro han escuchado, que como vibras, eso atraes. O sea, ¿sí? Entonces, si uno a todo el mundo le está diciendo eso, muchas veces sucede que se le atrae precisamente esa enfermedad. Bueno, entonces, malnacido es para todo el cuerpo en general, puede dar repercusiones para el nacimiento y las malformaciones de los hijos de los que maldicen. O sea, sí, no a los que maldicen, sino a las familias de las personas quienes maldicen, quienes les gusta ese tipo de palabras decir. Cifra 8, ¿sí? Porque el bumerango nos trae precisamente todo al revés. Entonces hay que uno, la verdad, tratar de controlar su mente y sus pensamientos. Y mucho más, por supuesto, sus palabras, porque es que la palabra ya es como
ese pensamiento condensado. Ya si uno lo dice, como dicen que la palabra no es un pájaro, no podrás después atraparlo, devolverlo. Ya salida la palabra, está ahí, o sea, en nuestro universo. Ya uno creó, digamos, esa sustancia negativa con sus palabras, esa vibración. Ejemplo 8. Cuando dicen que hay personas que dicen así, y muchos, yo conozco muchos, esos son los que les encanta el drama, ¿no? Cuando dicen que les despedazan el corazón, que por culpa de alguien su corazón está roto, que a su corazón le clavaron el puñal, que está llorando, o sea, entonces puñal en el pecho, eso lo que están llamando, es decir, o sea, lo que están diciendo, están llamando es un infarto para su organismo, para su vida. Imagínense, eso de clavar puñal en el corazón o romper el corazón, y muchísima gente lo dice, especialmente los jóvenes, los que no saben ni lo que dicen, los que a veces no son ni mayores de edad, y todos dicen eso, y muchos sufren por amor, o algo que ellos suponen que es amor, y eso puede llevar a infartos, y ustedes pueden ver las estadísticas, y la edad de infartos ha bajado muchísimo en los últimos años. Si antes el primer infarto era ya de una edad avanzada, después bajó, o sea, 60 años, después bajó 50, 40, ya ahora es mucho más, ya ahora los jóvenes tienen los infartos, mira los jugadores de fútbol, pues por supuesto que ahí también puede ser abuso de las sustancias controladas, de drogas, pero ya ahora los infartos son muy comunes a la gente de 20 años, o sea, sí, gente que o sea, terminando colegio, entrando a la universidad, y ya tienen su primera experiencia de infarto, y eso es malísimo, porque el corazón es el órgano vital, y pues donde hay el primero, ahí poco hay el segundo, y ustedes saben que eso segundo y tercero, después del tercero es difícil sobrevivir, y para tener uno cambio del corazón, eso es muy difícil de conseguir ese órgano, y todavía no han tenido posibilidad de tener tantos corazones como, o sea, en 30 años los van a tener, por supuesto, los van a imprimir en las impresoras 3D, y todo el mundo vamos a tener bastante órganos de repuestos, por eso precisamente tenemos que preservar nuestra salud para vivir hasta ahí. Pero ahorita mismo no hay eso, hay muchísima gente en la lista que quisiera tener un trasplante de corazón, y es difícil de conseguir. Seguimos, punto 9. O sea, sí, entonces aquí ¿cuáles conclusiones se puede sacar? Hay que uno controlar lo que uno dice, y ojalá lo que uno piensa, controlar su mente. Por ejemplo, noveno, no quisiera yo estar en la piel del otro, la frase. Esa frase y otras parecidas atraen problemas de la piel, como psoriasis, alergias, hay muchísima gente, y precisamente eso yo lo he visto en jóvenes, hasta en colegios, esos terribles problemas cutáneos que tienen, y además se rascan todo el tiempo, y además les da vergüenza, porque ellos se avergüenzan por todo en esa edad, porque pues los compañeros de ellos tampoco tienen mucho tacto al tratarlos, entonces se vuelve una pesadilla. Un ejemplo. Ejemplo 10. Romperse la cabeza, arriesgar la cabeza, dale con la cabeza, mi ejemplo. O sea, la gente que menciona la cabeza, sí, dale con la cabeza, eso digo yo. ¿Por qué? O sea, ya les digo, porque yo tengo vecinos que hacen mucho ruido, y por eso hasta me considero mudar, porque ellos dan con el balón contra el piso a veces. O sea, bueno, antes he tenido peores, ahora tengo otros, y yo no sé por qué cada vez al lugar donde yo me mudo hay ruido. Entonces, cuando hay muchos golpes, o cuando hay muchos gritos y ruidos, que algo se está cayendo, entonces a veces yo he gritado esa frase, dale con la cabeza. Entonces, entonces hay que decir que eso puede provocar migrañas a las personas que dicen eso. Incluso solo lo piensa, y yo lo pienso mucho, muchísimo, mucho más que lo digo. Entonces, aunque trato de controlarlo, a veces sí me descontrolo, y sí me dan dolores de cabeza. No diga, uno lo dice hacia los demás, uno lo recibe de vuelta. Así funciona la psicosomática. También personas que dicen eso dependen mucho del clima, eso es verdad también en mi caso. Para la tensión, por ejemplo, yo tengo tensión baja, que les baja o sube, ¿no? Yo tengo tensión baja, cuando llueve a mí me baja más, tensión o presión sanguínea. Ejemplo 11.
Cuando se dice que alguien tiene 2 pies izquierdos, hay personas así, por ejemplo, no sabe ni dónde va, no se ha parado de las rodillas. Hay personas que dicen esas cosas terribles, más que todo los papás de los hijos. Y tenemos que acordar que lo que dicen los padres de los hijos o hijos de los padres, esos son los peores maldiciones, por así decir, aunque la gente no está consciente de lo que está haciendo, pero, o sea, esos deseos malos entre consanguíneos, los hermanos, los padres y hijos, o sea, esos son los peores y los más fuertes. Ninguna persona que no pertenece a su familia no puede maldecirle tanto, hacerle tanto daño con su maldición, aunque lo hace inconscientemente, que precisamente sus familiares. Entonces, también hay que pensarlo y acordarlo. Esa persona que lo dice de los demás va a tener problemas con piernas, rodillas y pies. Eso le va, por así decirlo, dañar el caminado. ¿Sí? Yo todo eso lo puse así como junté esos ejemplos juntos, a ver si les suena, si les interesa y realmente tiene mucho que ver con psicosomática. Y yo en el otro video, cuando vamos a hablar de la trivia de cuerpo, mente y, o sea, sí, cuerpo, mente y alma, ahí les voy a hablar más cosas de psicosomática, ya no de esos ejemplos, sino otros más chéveres, más como ya de psicología, que nos muestran cómo se forman las enfermedades a través de psicosomática. Ahorita yo sigo con mis ejemplos y espero que en mi próximo video entonces van a verlo, hablaríamos más precisamente de numerología de salud en caso de que ese tema les interese. Escriban en caso de eso, de que eso sea así, al correo. Y bueno, ya saben sobre la invitación a los cursos para grabarlos en vivo y asimismo tener una oportunidad única, porque cuando yo grabe esos cursos ya solamente los voy a vender grabados. O sea, sí, lo bueno es que en vivo ustedes pueden dar sus ejemplos y hacer sus preguntas. En caso de cursos grabados, solamente podrán hacer su pregunta por escrito. O sea, sí, y ya pues así, la pregunta que tiene que ver con el curso, en caso de algo amplio, les tocaría una consulta. Entonces, ir al curso amplio de 24 semanas que es personalizado prácticamente, porque si somos 5 personas en el grupo es bastante personalizado, es una oportunidad única porque por supuesto cursos grabados son buenos y tienen toda la misma información, pero uno no tiene como la oportunidad de analizar su caso con el grupo allí mismo y precisamente escuchando la información y decir, oh, conmigo resonó tal cosa, entonces hoy yo les estoy dando ejemplo de cómo precisamente en la parte de práctica nosotros analizaríamos cada parte de información. Seguimos con los ejemplos. Cuando se habla, por ejemplo, de soltar el vapor, como abrir la cacerola, hay gente que habla así, que ya uno no tiene más paciencia, que hay que subirle fuego a algo, que hay que iniciar conflicto para desestresarse, que hay que prenderle fuego a alguien. Todas esas frases, o sea, sobre fuego y calor y calentar a algo y quemar a alguien, eso atrae hipertonía, o sea, alta tensión sanguínea. 13. Ejemplo 13 dice que cuando una persona habla de que uno no tiene felicidad en su vida, eso toca cuidarlo muchísimo. Y yo solía hacer eso porque todos cuando adolescentes estamos muy propensos a decir que uno no tiene nada lo que quiere en su vida. Entonces, y siempre es muy difícil ser adolescente. Y además dicen algunos sabios que los primeros 40 años de infancia son los más difíciles, o sea que no solo es adolescencia, pero sin embargo hay que cuidarse de decir esas frases, que en su vida uno no tiene felicidad, que su vida es amarga. Por ejemplo, o sea, cualquier ejemplo así traería problemas de hígado, de vesícula y también posiblemente de subida de peso. Toca también cuidarse mucho de diabetes tipo B. Diabetes tipo A es el diabetes que viene de nacimiento, o sea, ¿sí? De sus padres, que uno hereda. Y tipo B es que uno adquiere durante la vida. ¿Y cómo lo puede adquirir? Pues de esas maneras, quejándose de su vida, sintiéndose la verdad, sin ninguna felicidad de su vida, la verdad, sin tener felicidad en la vida. Es que felicidad es algo efímero y es algo relativo, para cada uno es diferente, pero realmente sí, si uno dice que no tiene nada dulce en su vida, puede mínimo subir de peso y como máximo sufrir de diabetes y ahí sí no tendrá la verdad nada dulce. Si así lo dice, así el universo lo va a estar escuchando.
Ejemplo 14. Frases tipo, que mis ojos no lo vean, o que no quiero ver algo, o sea, o a alguien. O sea, sí, muchas veces los padres lo dicen así a los hijos. O sea, sí, a los hijos que no los satisfacen como tal, que no cumplen sus expectativas. Entonces, alguien que dice algo así podría activar o atraer enfermedades de ojos y vista. O sea, no quiere ver, no vas a ver. Realmente el universo escucha lo que nosotros estamos diciendo de una manera bastante cruel. Si una persona todo el tiempo dice que no quiere ver, puede llegar el día que no va a ver. 15. Cuando se dice no quiero oír algo, entonces muy parecido, o digamos, manda callar a todo el mundo, eso le podría provocar enfermedades de oídos o la pérdida parcial o total de audición. 16. Cuando una persona dice que le enfurece algo, o sea, alguien o algo, que a ella alguien o a alguien más le lleva el diablo. O sea, todo le enfurece o que entonces le lleva el diablo a otras personas a quienes maldice o ella misma a veces, porque si nada le va bien, entonces como que baja las manos y dice que ya nada le vale, entonces que le lleva el diablo. Eso puede provocar depresión. Muchas veces, muchísima gente sufre de ese tipo de depresiones y de manera prolongada y muchas veces usan alcohol las personas para poder como callar esas depresiones. La verdad no, hay que autoanalizarse y eso es de lo que nosotros vamos a hablar en nuestros cursos y en nuestras clases también. O sea, como en vivo, tanto grabados, yo siempre lo menciono, y también en caso tal, en mis clases gratuitas, yo siempre digo que uno nunca tiene que bajar las manos y decir las cosas de cuales después se podría arrepentir. Y el punto 17, que es el peor de todos, por supuesto, el más fatal, cuando se dice algo, por ejemplo, algo así, que algo se está acabando con la vida de uno, que algo lo está carcomiendo. Una persona dice que no quiere vivir. Ese es el claro trigger o activador o detonante para cáncer. Nunca jamás digan esas frases o piensan en ellas. Nunca jamás que no quieren vivir. Hay tantas razones para vivir y siempre hay que buscar más. O sea, sí, porque uno tiene que, o sea, si uno va a estar muerto en vida, eso es la verdad, llamar a esas enfermedades, porque hay muchas personas que han tenido cáncer en diferentes órganos, no solamente en uno. Y precisamente eso quiere decir que le extirparon el tumor a una persona, pero no cambió sus pensamientos, siguió pensando igual y por eso siguió teniendo cáncer en otros órganos. Eso es el claro ejemplo de lo que la persona no cambió su modo de pensar. Si ya ustedes entienden que usan, por ejemplo, esas frases, hay que desactivarlos. Si sienten miedo de alguna enfermedad, siempre digan Dios está con ustedes, o pues los que dicen que no creen en Dios, digan soy parte del universo. Si no quieren decir soy parte de Dios, soy una hija de Dios, entonces soy parte del universo. Y, o sea, si digamos, yo estoy con Dios y Dios está en mí. O sea, para que la parte de Dios, o sea, de algo grande, de una fuerza universal, por eso digo soy parte del universo, también sirve, está con ustedes y así de esa manera ustedes podrían estar más fuertes de todas esas vibraciones bajas que con esas frases ustedes ya han podido atraer en su vida. Pero entonces, hay una técnica muy fácil que ahora les voy a poder decir de cómo ustedes pueden evitar de que esas energías negativas se amontonan y cómo poder cambiar ese pensamiento negativo recurrente o esas palabras que se repiten en su vida. Se coloca una hoja con frases negativas, por ejemplo, las que ustedes usan o alguien que conozca, usan sobre el refrigerador. Escriben primero todas las frases negativas, digamos 5, 6, 7, las que escriban y, por ejemplo, con un imán lo colocan en un lugar donde ustedes ven, por ejemplo, sobre el refrigerador. Y otra hoja limpia. Y cada vez que a ustedes les provoca decir esa frase, ustedes van a escribir frase positiva al frente. La frase positiva que les va a contrarrestar esa frase negativa que ustedes, o sea, usaron. ¿Sí? Y entonces la frase negativa la tienen que tachar y al lado escribir la frase positiva opuesta que la podría contrarrestar. Entonces, por ejemplo, apenas ustedes piensan, estoy harto de todo, en una hoja limpia al lado escriben, todo me trae felicidad. Por ejemplo, sus hijos se portan mal,
tengan mucho cuidado con los hijos porque precisamente pensando males cosas sobre sus hijos, maldiciéndolos, si se están portando mal, eso es terrible para ellos porque, como les dije, el vínculo de consanguinidad trae más fuerza a cualquier palabra suya hacia ellos. Y para que después ellos no pensarán y no dirán esas cosas sobre ustedes, que eso también lo perjudicaría a ustedes como los padres. Entonces digan, en vez de estoy harto de todo, todo me trae felicidad. Y piensa en eso positivo, en todo lo positivo que trae su vida. Por ejemplo, salud, amor, vivienda. O sea, no todo es perfecto, por supuesto. Pueden tener una vivienda que les parece fea. Pueden tener unos hijos que les parecen desobedientes. Pueden tener una pareja que no les parece perfecta porque, por supuesto, no es perfecta. Pero entonces, para que no les duelen los órganos. Por ejemplo, si les duele el hígado, cada vez un ejemplo, que ustedes piensan en la mudanza que ustedes quieren hacer de su casa que no les satisface, entonces cada vez que ustedes dicen que ustedes están hasta el hígado, hasta el coto con algo, entonces escriban algo positivo. Mi hígado se sana cada vez que yo estoy pensando en mi mudanza. O sea, y cuando me voy a mudar en mi casa nueva, mi hígado va a estar completamente sano. Entonces, algo así, hay que contraprogramarse, o sea, negar lo que ustedes antes pensaban y hacer como anti-trigger de eso, o sea, tachar lo negativo, sustituirlo con lo positivo para poderlo cancelar lo negativo y poner ese positivo en su mente, en su subconsciente y mandar ese mensaje al universo porque el universo está escuchándonos. Más que todo, la que ya les dije, o sea, sobre sus hijos no pueden decir nada mal. O sea, cuando su hijo rompió un jarrón favorito suyo, no pueden pensar o decir, más que todo, cuando uno está bravo, uno dice cosas que después ni quiso decirlos. O sea, que ojalá le pase tal cosa, que no. Entonces, ojalá sea el mejor estudiante, ojalá estudie bien, ojalá se case bien, ojalá pueda trabajar bien, ojalá tenga buena salud cuando le rompió ese jarrón. Es más, cuando las cosas se rompen, es como si el universo les cobrara algún pago, porque esa persona, digamos, su hijo que lo rompió es sana. Entonces, ojalá tenga buena salud. Gracias, universo, que cobró con eso, que cobró con plata, que cobró con un jarrón, que eso no es nada. Eso son cosas materiales que, pues, si no se puede de los pedazos de hacer, se compra otro jarrón. Y entonces uno dice, gracias Dios, que solo eso fue. Gracias, universo, que así me cobró. O sea, sí, y entonces no permitir que las maldiciones se le formen ni siquiera en pensamientos, mucho menos decirles así a sus familiares y otras personas tampoco para que no le llegue el bumerango, pero a sus familiares sobre todo. Bueno, eso fue lo que yo hoy quisiera hablarles de numerología de salud, de psicosomática, de las diferentes enfermedades. Espero que haya sido interesante para ustedes. Espero que me van a acompañar en mi próximo video el próximo domingo. Espero que la idea de mis 3 cursos estaría interesante para ustedes en vivo, no solamente los cursos grabados, sino en vivo. Los invito a esos cursos y cualquier duda, pregunta, inquietud, escríbenla por favor al correo y muchas gracias por su atención de hoy y hasta la próxima.